Hello guys, welcome back to our YouTube channel. For today's video mga amigo, makikita niyo po mga bata sa Okumba kung paano maglaro. 5 seconds, ang bilis ng bunganga ko, rumarakatak. At ngayon po mga amigo, maiksing video para po sa kanila, para po sa inyo ang makikita ninyo, mga bata po naglalaro doon sa Guinea Equatorial. At makikita niyo po sila Sophie at Alima na feeling ko naman masayang-masaya sila. Yun nga lang, mga nakatapak na sila ngayon. Opo, parang talaga siguro ang pila-pila nila nakatapak at ng mga tsinelas. So, tingin ko, ganun talaga ang kanilang kultura. Pero alam nyo, dito po sa Pilipinas, ganun din naman po ang mudra ninyo, pati ang mga bata sa labas, sa mga putikan. Pero sa mga lupa, sa lupa, pag nakatapak talaga sila kahit si Cels sa matingin gamuhin niya, ganyan nakatapak po. Pero yung mga bata dito, nasanay sila nakachinelas po. Kaya nga lang po, mga amigo, ang totoo niyan, pag balik nila doon, nakita ko talaga na mga nakatapak na sila Sophie at sila Alima na madusing man, pero at least naggagawa nila ang kanilang gusto. Dito kasi sa Pilipinas, wala siyang ginawa kundi nga. Naglalaro sila, nagbisikleta, kasama si Matthew, ganyan, nagpapapawis din naman. At umiiyak, minsan ganyan. So batang-bata pa rin po mga amigo. Kaya ayan po, panoorin po natin ang pinaggagawa ni Sophie at ang mga bata sa vlog ni Tia Celsa. Panoorin po natin mga amigo. Patata! Patata! No se puede poner así. Buenos días, amigo. Buenos días. Aquí están mis niños, de verdad. ¿Cómo estáis? Bien. ¿Cómo sentís cuando tía mami está aquí? Bien. ¿Sentís bien que tía mami está aquí? Sí. A ver, que cada uno me diga cómo su corazón está. A ver, dime cómo tu corazón está. Bien. Y tú dime cómo tu corazón está. Mi corazón está súper bien. ¿Y tú? ¿No? Mal. ¿Por qué tu corazón de Sofía está mal? Porque Tati no ha venido conmigo. ¿Y tú? Bien. ¿Y tú? Bien. ¿Y tú? Mal. ¿Por qué? Porque no ha venido con nosotros. Dios mío. ¿Y tú, mi bebé? A ver, ¿y tú? ¿Cómo tu corazón está bien? Mira, todo me ha caído. Mis manos ya mueren. Patata. Chocolate. ¿Qué pasa? A ver, todos vosotros sabéis que tía mami ya está aquí. Sí. Hay una nueva fiesta que tía mami va a hacer. Y todos vosotros tenéis que estar. Especialmente mi bebé Chuchu. Mucho tiempo sin ver a Chuchu. Con Lennon. Lennon está. ¿No? Ok. Hasta mañana. Ahora tía mami está aquí. Porque estoy muy contenta, muy orgullosa de todos vosotros. Ahora hacerme así. Círculo. Muy bien, ahora cada uno me tiene que decir si ha aprobado. ¿Habéis aprobado el curso? Sí, aprobado primero.
Yo soy segundo. Yo voy en cuarto. Yo paso a quinto. Yo paso a cuarto. Yo paso a tercero. Cuarto. Yo paso a primero. Cuarto. Tú mientes. A tercero. Segundo. Primero. A cuarto. Segundo. No. Y a quinto. Tercero. A cuarto. Muy bien, José. José ya está muy grande. Yo le llamo José. Rose, José, Josito, Josito, Jositito. Rose. Chuchu es la Miss del barrio. Mi Chuchu. Ay, cantarme una canción. Ya no me quiero escuchar. Una quiere cantar. Águila. ¿Qué es Águila? Águila. Está cantando. Vámonos a cantar. Vámonos a A ver, cantarme una canción bonita de vuestra escuela. Después voy a buscar polos. cada uno de la mar. Hay un hoyo en el fondo de la mar. Hay un hoyo. Hay un hoyo. Hay un hoyo en el fondo de la mar. Hay un árbol en el hoyo en el fondo de la mar. Hay un árbol en el hoyo en el fondo de la mar. Hay un árbol. Hay un árbol. Hay un árbol en el hoyo en el fondo de la mar. Hay una rama en el árbol en el hoyo en el fondo de la mar. Hay una rama en el árbol en el hoyo en el fondo de la mar. Hay una rama. Hay una rama. Hay una rama en el árbol en el hoyo en el fondo de la mar. Hay un nido en la rama en el árbol en el hoyo en el fondo de la mar. Hay un nido en la rama en el árbol en el hoyo en el fondo de la mar. Hay un nido. Hay un nido. Hay un nido en la rama en el árbol en el hoyo en el fondo de la mar. Hay un huevo en el nido en la rama en el árbol en el hoyo en el fondo de la mar. Hay un huevo en el nido en la rama en el árbol en el hoyo en el fondo de la mar. Hay un huevo. Hay un huevo. Hay un huevo en el nido en la rama en el árbol en el hoyo en el fondo de la mar. Nakita niyo po ba mga amigo kung paano maglaro ang mga bata? Ibang-iba ka kumpara mga amigo dito sa Pilipinas, di ba? Ngayon kasi hindi ko na nakikita ang mga bata na ganyan, na yung laro na kagaya po sa kanila na kung saan sila ay mga nakatapak, nagpipiko. Dito sa Pilipinas, bihira ko nila po nakikita ganyan. Kasi nakikita ko dito yung nagse-cellphone po ang mga bata. Yun po ang madalas na nakikita ko at nanonood ng TV, ganyan po. So, wala pa rin pinagbago ang sa lugar nila. Naglalaro sila sa labas, nagtatapak at naghahabulan. So, magandang balik-balikan din po natin yung mga videos natin before na ganyan talaga yung buhay nila doon. So, walang cellphone at may malaking impact naman. Malaking advantage po mga amigo yung ganong walang telepono. At least hindi sila nakatutok sa social media. Unlike dito sa Pilipinas, sa mga bata po, grabe, nakita niyo po. Ilang taon, bata pa lang ay mga hawak na nila ang kanilang mga telepono at sila po ay nag-cellphone maghapon, magdamag. At napansin ko sa mga bata dito ay napansin ko ay mga maiinitin ng ulo. Napansin ko yan kapag nagse-cellphone, yung mga bata rito, yung mga games na mainit ang ulo kapag natatalo. Ayan po. So kahit pa paano ay nakita natin yung buhay nila doon. At kung sila ay magkapatuloy sa ganon, yun nga lang, wala talagang progress, walang improvement, walang yung hindi mag-level up ang buhay kapag ganon po lagi na hindi matututo sa mga social media o sa mga mga high-tech na sa high-tech o mga sa internet, ganun po. At may disadvantages, may advantages. Kung kayo mga amigo, ano magusto niyo? Ang mga anak natin, mabuhay sa dating kung paano tayo before na naglalaro sa kalye, o hayaan natin na kagaya ngayon na nabuhay dahil naglalaro at through internet na, at
nagbababad sa mga gadget. So, may disadvantages, may advantages. Pero ang nakikita ko lang po kasi dito, para sa akin, dapat talaga in moderation kapag dating sa pag-i-internet o pagbababad sa cellphone. Ganun lang naman. Pero minsan hindi natin nababantayan, lalo na pagka busy tayo. Yun po mga amigo. Masaya makita ang mga bata sa Ukumba. Masaya na makita na nilalaro sila. At kahit na medyo may edad na ay ganun pa rin. Mga nakatapak, pero at least sila naman ay masaya na naglalaro. At yun po ang ating video for today mga kababayan ko. At maraming salamat po sa walang sawa niyo pong panonood sa ating mga video. And hopefully po, maraming updates pa po ang makikita ninyo sa Ukumba. At maraming i-upload tayong video doon. So for the meantime, mga amigo, enjoy natin ang mga nangyayari doon sa Ukumba. Dahil ay update tayo ni Tia Celsa sa mga mangyayari. Salamat po mga kababayan ko sa panonood at pagtutok ng episode nito. At God bless po. Pa-share po ng ating video at hopefully po makakaroon tayo ng maraming feeding program doon sa Yunea Tutorial. Thank you so much po at God bless.